Hablemos hoy de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín, que fue una bienal bastante comentada. Y en este ejercicio que quiero hacerles y que voy a presentar en este momento, me interesa mucho dar a entender justo que es muy necesario hacer esta clase de ejercicios sobre los eventos y sobre los fenómenos que acontecen en el arte, sobre todo sin tanta máscara, sin tanta careta y sin tanto discurso falso al cual estamos tan acostumbrados todos. Y entonces cuando aparece una persona que de repente empieza a movilizar el tema de la crítica de arte o el tema de las opiniones sobre el arte desde unos frentes diferentes a simplemente el cuchicheo en las exposiciones y el cuchicheo después de los eventos, empieza a generar ciertas tensiones que me parece importante incluso disolver acá con este ejercicio y dejarles muy claro también a esas personas que están tan dadas a entender esta clase de comentarios que estoy haciendo de una manera muy juiciosa, además, porque para esto no solamente hay que tener valentía, sino que tú tienes que estar formado y saber sobre qué estás hablando. Esto no lo hace cualquiera tampoco. Entonces, responderles un poco a aquellas personas que están preocupados por mi trabajo o preocupados por mi carrera, que además no tienen como la suficiente franqueza para poder expresarlo, sino que lo hacen a través de terceros y eso es muy incómodo. Entonces a estas personas que de alguna forma les parece que yo estoy haciendo algo para ellos muy escandaloso, les recuerdo que existe algo que se llama crítica. Les recomiendo que vayan y lean los textos de Honoré de Balzac. Les recomiendo los artículos de Marta Traba por si no los han leído. Yo he leído bastante de ella y el lenguaje que utilizaba no era grosero, no era vulgar, pero tampoco era para nada complaciente. También les recomiendo que lean a Robert Hughes, uno de los críticos de arte que más me ha interesado a mí seguir, incluso como en su nota o en su chispa también que tenía este crítico. Les recomiendo que vean la obra en dibujo crítico de Dumier, que era absolutamente agudo y ácido y sí era grosero con los otros artistas a los que se refería, ¿cierto? Entonces, para este par de personas, voy a seguir haciendo esto y escúchenme con mucha atención porque además también pueden aprender de esto, ¿no? Empiezo con la Bienal y hay que reconocer que se desarrolló satisfactoriamente para algunos, para los que hacían parte, para los que estuvieron invitados seguramente, aunque no todos. Vale decir que hubo gente muy aguda también que empezó a notar desde el inicio del evento a ver ciertas grietas que se empezaron a notar mucho más a medida que avanzaba la Bienal. Entonces, sin embargo, es un buen inicio y se agradece que se haya tenido la iniciativa de empezar nuevamente a volver a tener en Medellín y en Antioquia este gran conjunto de propósitos que fue tan importante para nosotros, que fueron las bienales de arte, con toda la historia que ellas tienen. Entiendo que es un trabajo muy grande, entiendo que es algo que de verdad no se hace en 2 meses, en 3 meses, y que ya se venía planteando este evento de Bienal desde hace mucho tiempo, por lo cual se me hace un poco extraño entender por qué al final se sintió tanto como ese apresuramiento en la Bienal, ese afán, se hizo todo de afán y a última hora esto generó que algunos eventos o que algunas exposiciones no tuvieran el rigor y no tuvieran como la belleza y el acercamiento que pudieron tener si se hubieran hecho de una forma mucho más pensada y de una forma mucho más consciente. Me extraña mucho eso que pasó en la Bienal y mucha gente lo sintió. Estas palabras mías realmente no son solamente un sentir personal, porque entendemos que cuando hay personas como yo que tienen un trabajo o que se toman el trabajo de hablar sobre un tema específico acá frente a las cámaras o de escribir un texto o de hacer una investigación, no lo estoy haciendo solamente a través de palabras vacías o de solamente gustos personales, no, ya he hablado con mucha gente de esto, incluso muchos artistas que estuvieron participando dentro del evento me comentaron también muchas cosas que pasaban allí, incluso mediadores también. Entonces hay que tener en cuenta esto porque hay que hacer un ejercicio juicioso y digamos que ya cada vez le pierdo menos como la necesidad de ocultar lo inocultable, ¿no? Empecemos por lo que uno extraña demasiado y es la incoherencia que hubo en las curadurías. La fragmentación que hubo en las curadurías fue muy evidente y esto lo notamos bastantes personas
es un vacío que se notó, como de que existiera realmente una museografía que hiciera sentir los espacios, que invitaran a las personas a recorrerlos o que invitaran a las personas de una manera cálida a ser parte de este evento, de este gran evento. Realmente mmm, para mí fue bastante extraño, sobre todo viniendo de las dos personas que hicieron parte de la curaduría, ¿cierto? Primero también decir que para mí esto es un ejercicio que no solamente se hace con dos personas como curadores. De hecho, si vemos el ejemplo que hubo en la Bienal de Bogotá, que lo escribí en mi último artículo, si bien no está muy bien visto que hagamos comparaciones, porque no nos gustan y siempre van a generar tensión, creo que esta Bienal de Bogotá, más allá de las polémicas que hubo y si la gente se tomaba o no se tomaba las fotos en las obras, recordando un poco esta entrevista que le hicieron a María Wills sobre la Bienal, que me parece que en algún sentido ella respondió también a esto de la lúdica y de que era una bienal, que el arte también era lúdico y que el arte también era divertido. Yo en mi caso pienso que tiene razón, pero también habían ajustes ahí, solo que de esta bienal yo no tengo ningún criterio ni ningún derecho para hablar porque no la vi personalmente. Entonces estoy hablando de esto, pero el ejemplo, el ejercicio que les doy, el ejemplo que les doy es que hubo 4 curadores allí que trabajaron en equipo. No sé cómo fueron las relaciones internas de ellos, pero se nota que hubo una bienal mucho más condensada. Era extraño porque se sentía tanto la desconexión entre las piezas, entre las obras, entre las curadurías. Finalmente era caótica esta forma de disponer las piezas y de disponer a los artistas, estas jerarquías para poner a unos artistas junto a otros, mmm, sobre todo viniendo de personas que saben de museografía y que saben de curaduría y que son dos personas que de alguna manera a mí me dieron clases en la universidad y se entiende que tienen una trayectoria grandísima. ¿Cómo es posible que esto no se logró hacer de una manera mucho más coherente y mucho más condensada? ¿Y cómo es posible que la Bienal no tuviera de verdad esta esta coherencia global? Es que no la hay y no la hubo. Y yo sé que en el fondo ellos saben que es así. Solo que necesitamos, y los entiendo perfectamente, hacer el último balance y pues poner en las redes sociales, en los videos de que todo quedó muy bien. Pero francamente sabemos que no es cierto. Fue una propuesta en la que siento como una extrañeza de a qué público se estaba dirigiendo la Bienal. Porque lo primero que sentí en el público fue rechazo. No estoy hablando de las influencers que contrataron para que hicieran reels diciendo que la Bienal estaba muy bien. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del público que se acercó a Bello, por ejemplo, a pabellones como el pabellón de Bello, a pabellones como el pabellón de Coltabaco, al pabellón Antioquia, que sentían una extrañeza, que sentían una desconexión. Uno se pregunta qué pasó aquí cuando hubo un exceso absurdo sobre la propaganda hacia un artista, que es este artista Ibrahim Mahama, que si bien no estamos diciendo que es un mal artista, creo que la propaganda que hubo sobre él y la atención que hubo inicial, se entiende que estaban haciendo una campaña como de expectativa hacia la Bienal, pero se hubiera podido hacer de hecho en conjunto con otros artistas que eran parte de, porque no se niega que es un artista importante, pero francamente eso a mucha gente, incluyéndome, esto no es carta o aval, o esto no es importante para decir que hay que darle ese exceso de protagonismo porque se ganó no sé qué, no sé en dónde. Es decir, esta clase de cosas son las que perpetúan estas jerarquías tan tontas en el arte, de que la importancia de un artista es porque es famoso, pero ¿qué me está diciendo su trabajo? Eso es lo que importa. A mí no me importa la fama de la gente. No me interesa. Me parece tonto hablar en esos términos, de que es el top 10 de no sé qué, o de que es el top 100 en no sé dónde, o el top 50 de que eso es absurdo y esas son las dinámicas, los discursos y las dialécticas que contaminan tanto este medio. No estoy hablando de Medellín específicamente, estoy hablando a nivel global con estas tonterías. Entonces después la gente se pregunta qué fue lo que vimos ahí. Entiendo las dinámicas del artista, pero muchos han considerado que fue una apuesta muy decepcionante, sobre todo por
toda esa propaganda que se le hizo, que entiende uno que además no es gratis, para que después, como yo misma lo denuncié, y tal vez por eso es que están aterrados conmigo, pidiéramos voluntariados. Y sé que hubo mucha gente que hizo voluntariado, sé que aprendieron, sé que seguramente tragaron mucha, porque yo sé que eso pasa cuando uno hace un voluntariado, y seguramente también les pagaron, porque gracias a que así no lo vayan a reconocer una persona como yo hablo de esto, hubo que reconocerles honorarios a muchos de los mediadores, que esto me parece absurdo que no se haga. Aparte de que, hago un paréntesis aquí muy importante, hicieron muy bien su trabajo, son leales al evento y eso me pareció bonito. Algunos sí me hablaron francamente de todas esas grietas que hay en el evento, pero lo hicieron con mucho respeto y con mucha lástima también. Y sé de muchas cosas que posiblemente en este video no van a salir, ¿cierto? Porque son reservas de sumario y porque no vale la pena tampoco, pero es preocupante, es muy preocupante. Entonces, hicieron muy bien su trabajo, felicitaciones a los mediadores. Cada vez que yo iba a alguna parte me atendían muy bien y sabían de lo que estaban hablando y fueron bastante eficaces en su propuesta y en su producción y en cómo guiaban a las personas. Entonces esto es algo muy destacado de la Bienal. Se desperdició mucho esta oportunidad por un poco la vanidad que integraba el conjunto total de los integrantes que estaban haciendo parte de esta organización de la Bienal. Es muy triste que a mí me hablen en un discurso que tienen en la página oficial, que yo lo leí todo, absolutamente desconectado, no, nada de lo que había ahí, o mucho de lo que había ahí no se reflejó en la Bienal, que hablan de una Bienal más humana. Quizás no hayan sabido entender ese mismo concepto que estaban queriendo poner dentro de la Bienal para trabajar como equipo. Creo que faltó mucho trabajo como equipo ahí dentro de la Bienal y lo que se espera es que la próxima versión haya un equipo que sepa trabajar en equipo y que no se vea por un lado una cosa, por el lado otra, o así estén juntas, se siga viendo esta fragmentación, porque es que de verdad que fue algo de lo que más sentí como preocupante y es algo que mucha gente lo comentó. Si me ven acá bajando la mirada es que estoy leyendo porque tengo acá mis notas sobre cosas que vi, sobre cosas que leí. Algo muy cierto que se me hizo también muy justo y que escuché de, de la crítica que hizo Carolina Sanín sobre la Bienal de Bogotá. Si no la han visto, pues escúchenla, que es importante también como permearse de esas cosas y escuchar a gente que de alguna manera opina de una forma más formada, válgame, ¿no? El término, de cómo ella sentía en las curadurías no había como ese ambiente o no había como esa cohesión entre las piezas. Y fue algo justo de lo que yo también leí en las exposiciones, salvo por la exposición en Salaú, me pareció que fue una muy buena exposición y me gustó bastante. La exposición de grabadores, evidentemente fue un acierto grandísimo haber incluido a los grabadores y a ese equipo de trabajo dentro de la programación de la Bienal. Valga decir, y eso ya lo sabemos, que no recibieron absolutamente ningún recurso ni ninguna ayuda de la Bienal, porque todos los recursos y todo eso se distribuyó de otras maneras, pero fue muy acertado la exposición de grabadores, liderada por el maestro Félix Ángel, que también tuvo una parte dentro de la Bienal y más adelante hablaremos de esto. Pero entonces, comentaba de que no había una museografía y no quiero que después me salgan a decir, es que yo no entendí, porque yo también tengo un máster en museografía y porque yo también he estudiado bastante y porque hay ojos que ven. Entonces es mi pregunta, ¿qué pasó? Es que la gente decía, en palabras de la gente, que viene tan horrible. Porque no se entiende qué es lo que está pasando ahí. Más allá de que un artista que está invitado y que es amigo de de la curadora o del curador diga que está muy bien y que esté muy contento porque lo invitaron, porque yo lo entiendo perfectamente, pues si a ti te invitan tú no vas a decir que no. Eso, para hacer eso hay que tener una valentía y tener, además si ves que no es coherente, ¿cierto? Porque si sí, pues dices que sí, ya. Y pones tus tres cositas, así sean obras como para galería, ni siquiera muchas obras que habían ahí no eran obras propiamente como justas para una bienal, eran obras cualquiera.
que eso es otra cosa, el desbalance tan tremendo que hubo con la visibilidad de unos artistas sobre otros. Habían artistas que tenían obra en 2 lugares o en 3 lugares, habían otros que tenían 2 metros de pared. Esto es, francamente, no sé cómo se explica esto, ¿cierto? Artistas que tenían, no estoy desmeritando el trabajo del artista, válgame aclarar aquí, porque uno tiene que aclarar acá todo, de, por ejemplo, el maestro Jorge Julián Aristizábal, que sabemos que tuvo un gran despliegue de piezas, con esa obra grande en cerámica, fue una obra muy poética y a todo el mundo le gustó, y mucha gente tomaba fotos allí, es una obra muy bella, pero también estuvo esa obra propuesta en el Maja, no sé, o sea, quisiera entender muchas cosas porque esas partes no las entiendo. Betsabe Romero también tenía sus piezas dentro del Palacio de la Cultura y también tenía en la sede de Coltabaco. Es decir, ¿por qué tenía que pasar esto? Es que no, o no habían más artistas, o no hubo una buena curaduría, o no hubo unos buenos diálogos entre los dos curadores para que se pusieran de acuerdo cómo iban a hacer esto, cómo iban a dividir las secciones, cómo iban a presentar el trabajo de los artistas, porque es que realmente esto a veces es, de verdad que yo quedé un poco preocupada. Coltabaco creo que se le tuvo que hacer un acoplamiento, una limpieza, ¿cierto? Porque para que las obras pudieran estar allá de una manera medianamente adecuada. Y habían obras que se veían mal, habían obras que se veían mal puestas, habían fichas que no estaban bien hechas, hubo fichas sin títulos, o sea, yo me confundía al momento de leer la ficha, de leer cuál era el título de la obra para hacer mis posts o mis artículos. Y recuerdo que había alguien que estaba ahí leyendo una de las fichas y decía, este artista no trabaja sobre eso, ¿quién escribió eso? ¿Por qué están diciendo que este artista trabaja sobre temas que no trabajan? ¿O es que tienen que cumplir con ese discurso de la cuota política o es que tienen que cumplir con unas letras para que se acoplen al concepto general de lo que fue la Bienal, que realmente ese concepto para mí se quedó en el aire? Si uno lee con atención la página, por ejemplo, que te hablan mucho de la libertad y después hablan de lo humano y después hablan del territorio y después hablan, ah, territorio, hablando del territorio, ya me acordé, lo que pasa es que, ¿saben que yo soy Tauro y yo ni siquiera sigo yo no sigo ni mis notas, no sigo nada. Algo que me pareció extraño también y es que entiendo querer hacer el homenaje, entiendo querer destacar el trabajo de artistas, ¿cierto? Indudablemente importantes, como los maestros, que además muchos de esos maestros son amigos míos, son conocidos míos y los valoro demasiado y el trabajo es un trabajo que tiene un peso importante dentro de la historia de Antioquia y dentro de la historia de las Bienales. Pero para mí fue muy lamentable ver, por ejemplo, piezas tan bellas como las de Ronnie Baida, pues como puestas ahí, sí estaban en esta mesa, pero no sé, como que no sé, no dialogaban con nada en el espacio. Las piezas de Álvaro Marín, las piezas del maestro Jorge Ortiz, que estaban en la sede de Coltabaco y que hacían parte como de ese homenaje o de esos artistas que estaban recibiendo esto. ¿Por qué estaban unos acá? ¿Por qué estaban otros allá? Porque mejor quizás entonces no encontrar un espacio justo para ellos, como lo fue el Museo de Antioquia, ¿cierto? Que en el Museo de Antioquia hubo también una exposición que hablaba justamente de esto, de la historia de las bienales. En esta muestra se hizo un recorrido y habían piezas que a mí me encantó ver, yo quedé feliz, porque además ahora vamos a hablar también de lo bueno, ¿cierto? No es que solamente hablemos de lo malo, para que la gente que se preocupa tanto por mi carrera, pues se dé cuenta de que no, yo también doy palmaditas en la espalda, pero es que no es que sean palmaditas en la espalda, es que si es bueno se dice, y si no, pues tú no te pones de lambón a decir que es bueno cuando no es. Si ustedes hacen eso, que sé que hay gente que hace eso, lo respeto, porque es que eso te da puntos. Ahí si no te estás echando tierra como dicen estas personas, ¿cierto? Ahí si no te estás, ay, es que ella se está, no, yo soy crítica de arte y este es mi ejercicio, ¿no? No necesitamos echarnos tierra porque, bueno, sí, soy Tauro, eso hacen los toros, se echan tierrita en el lomo para refrescarse. Entonces, no es eso, sino que hay que hablar las cosas como hay que hablarlas y si no están acostumbrados a eso, pues es mejor que se vayan acostumbrando un poco más. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Hubiera sido interesante ver las obras de los maestros como un poco más en un lugar donde estuvieran todos, hubiera sido lindo verlo. Si quieren hacer, cierto, hablando como en términos del homenaje, aunque escuchaba por ahí de alguien, también es una opinión que creo que es válida de que en una bienal no hay necesidad de hacer homenajes, que quizás estos homenajes tengan unas
estrategias políticas pues que van un poco más allá del homenaje y de la bienal, ¿cierto? O estrategias personales o estrategias lo que quieran. Entendemos, para los que me están escuchando en este video, que no se mueve un hilo en el mundo del arte sin que haya detrás un por qué y un para qué. Y sobre todo, para qué me conviene, ¿cierto? Bueno, a mí hacer ese video no me conviene para nada, pero se los estoy haciendo con mucho amor y con mucho cariño. Pero eso, ustedes saben que eso es así en el mundo del arte. Entonces, no nos sorprendamos. Cuando te inviten a una exposición, no vas a creer que es que te están invitando porque eres un artista maravilloso. Hay razones de fondo por el cual te invitan. Hay razones también, de hecho. Y eso lo dije una vez en uno de mis reels, que tanto han causado polémica, de por qué no te invitan, de por qué no te llaman, de por qué no haces parte. Hay razones y de hecho más de peso de por qué no estás que de por qué sí estás. Ojo ahí con el dato. Entonces, otro tema importante que tengo acá. Cuando ellos hablaban de los municipios, cuando hablaban de que estuvieron en las subregiones, de que estuvieron en los municipios, eso suena muy bonito. Sonó divino. Eso a ustedes les puede servir para las cifras, para los balances finales y ojalá que cuando estén escribiendo, yo creo que eso lo dije, lo escribí en mi último artículo, ojalá que cuando estén haciendo el informe final, de verdad que sean sinceros y traten hombre, de poner un poco también como cuáles fueron los fallos, porque realmente uno de esos fallos fue tener una buena intención con querer hacer cosas en los municipios, querer llevar la bienal a las subregiones y a los municipios, que eso me parece muy bien, aplaudo esa iniciativa, pero yo estoy en un municipio y básicamente lo que hicieron fue ocupar un espacio propio de nosotros, voy a decir nosotros porque yo pues me siento orgullosamente bellanita. Antes me decían que era que a mí me tenía que dar vergüenza, no sé por qué. Seguramente la misma gente que está aterrada por lo que estoy haciendo, pero entonces me siento orgullosamente bellanita. Además es un municipio divino y acá pasan cosas bonitas también. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos piden un espacio que es un espacio increíble. Por todo, precisamente por toda la historia y toda la carga que tiene desde arquitectónicamente, pues eso era el antiguo ferrocarril, y traen artistas foráneos, traen artistas de afuera. Acá es donde estaba el señor Ibrahim, el artista Ibrahim con su obra, y ya. O sea, no les interesó, y no estoy hablando solo de Bello, estoy hablando de que me escribió gente de otros lugares, me escribió gente de Río Negro y me escribió gente del Retiro. Y me decían, mire lo que pusieron acá, miren qué es esto, esto es un chiste, porque se están burlando de nosotros, porque y alguien me decía, alguien de uno de esos municipios me decía, y esto me parece que es un buen consejo por si quieren continuar con esta dinámica, porque más bien no investigan a fondo. Claro, necesitan tiempo para eso, pero también pueden hacer más salidas de campo y no dejar todo en manos de dos personas, sino que puede ser un equipo más grande que empiecen a hacer investigaciones bonitas, importantes en los municipios, Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, que también estuvo el mural de mi amiga bellísima jefa, que la adoro y la quiero mucho y la respeto, y es una artista increíble, mm, pero pasan cosas que uno se dice que por qué esto se tiene que dar así. Entonces, ¿por qué mejor no hacen una investigación previa sobre cuáles son los artistas que hay en esos municipios? Eso sería muy bonito. ¿Qué tipo también como de prácticas culturales se desarrollan allí? Prácticas gastronómicas, no sé, sería bonito también hacer. Y que entonces la Bienal sirva de puente para que más gente conozca a estos artistas o más gente conozca a estos artesanos, porque entendemos que las prácticas culturales que hay en un municipio tampoco van a ser las mismas que van a ver en la ciudad. Y eso es lo bonito. Entonces no es solamente les voy a tirar a este artista famosísimo que está en el top no sé qué, de no sé qué y que se ganó el premio de no sé qué, para que allá en ese municipio, para que lo miren. Vayan, aprendan. No, así no es. Ni siquiera aprendimos nada porque la gente no se conectó con eso. Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio mucho más riguroso y esto también es como para que lo esté escuchando, si lo puede escuchar Ravi también, o si lo puede escuchar la gente que vaya a tomar las riendas de la Bienal, la próxima versión, de que hagan ejercicios reales dentro de los municipios, con la gente de los municipios. El único artista que estuvo dentro de la Bienal, que fue de acá de Bello, fue el artista Jorge Lenis, que también participó con un trabajo que se vio muy bien dentro del espacio. A veces sentí cierta extrañeza también, pero es que el espacio es que se tragaba las cosas. De ahí la obra de Jorge Julián, que sí tenía como esa magnitud y el color y todo, porque es que, claro, el artista seguramente ya había estudiado el espacio perfectamente. Cuando hay un buen estudio del espacio pasa esto. El artista que puso su iguana
en una urna, ¿cierto? En una urna de vidrio propiamente como se ponen en los museos. Perfecto, porque si esa iguana hubiera estado sin urna en un lugar como el Pabellón Bello, empieza a ser parte del paisaje. Es decir, entonces son esos contrastes de las obras que en este pabellón en específico, que es el Pabellón Bello, hacían que las obras no se las tragara el espacio, sino que se vieran como, ay, ¿esto qué es? Ah, esto es arte. Ah, tan raro, esto porque está así, ¿cierto? O sea, hay que pensar muy bien y los artistas que fueron invitados allí, algunos se los tragó el espacio, por lo mismo, porque pensaron que si un espacio trabaja y tiene un ambiente que es más de escombros, que es un ambiente donde pone basura, que es un ambiente de detritus, entonces mi obra tiene que ser el detritus, mi obra es con escombros y con basura. No, es todo lo contrario. Y ese contraste se hubiera visto bello. Pero no estoy diciendo que pongamos obras de cubo blanco carísimas que se van a dañar, sino cómo los artistas tienen la inteligencia para que su obra no se la trague el espacio. Hubo intervenciones interesantes que habían unos espacios cotidianos, pero creo que seguía siendo como, se veía extraño, pero por lo general casi todas las obras se veían extrañas allí, pero creo que y es un espacio que incluso se podría seguir utilizando para que los artistas hagan ese ejercicio de pensar obras allí en ese lugar y cómo se resaltan, no cómo se pierden, porque muchas de las obras se perdieron. Eh, entonces, hablando sobre los municipios, pues creo que cerramos con eso. No hay necesidad de tanto aparataje conceptual al momento de plantear un concepto general de una bienal si este ni siquiera va a funcionar y si ni siquiera se va a ver por ningún lado. En esta ocasión la bienal estaba hablando y estaba trabajando sobre la libertad. Es decir, es tan ambiguo y es tan abierto y es tan extenso este término de libertad que pasó casi como pasó en Bogotá con la felicidad, aunque algunos intentaron hacer la tarea pero la hicieron forzada, ¿cierto? Eh, este asunto, pero por eso tal vez lo lúdico de que la gente se tomaba las fotos allá, pero eh, es algo que vale la pena pues como mirar acá y que quería leerles, que lo tenían por acá. Este importante proyecto se visiona como un encuentro cultural y se configura como una plataforma estratégica para dinamizar la escena artística regional, fomentar la cohesión social, estimular el crecimiento económico de la subregión y potenciar la visibilidad del departamento a escala nacional e internacional. En su esencia, la Bienal encarna una visión profundamente humana. Pero si es que el equipo que trabaja allí no sabe trabajar en equipo, ¿de qué humanidad estamos hablando? O bueno, sí, sabemos que como humanos somos soberbios, sabemos que como humanos tenemos ego, tal vez era que por aquí iba el asunto. En esencia, la Bienal encarna una visión profundamente humana, el arte como motor de transformación, libertad y encuentro. Una Bienal que nace del territorio y para el territorio. Todo esto suena como a discurso político. Qué pereza esos textos como discursos políticos, pues entendemos que la alcaldía de Medellín está acá dentro de los organizadores de la Bienal, entendemos que está el Instituto de Cultura y Patrimonio, pero no hay necesidad porque es que además a veces suena como empieza a desgastarse el discurso. Antioquia asume un gran reto, diseñar y ejecutar una bienal con alcance global y raíz territorial, construida desde Medellín y las 9 subregiones del departamento, integrando la participación de artistas, empresas, universidades, museos colectivos, instituciones, gestores y comunidades de todos los rincones. Todo esto hace de la Bienal un catalizador para posicionar a Antioquia como un epicentro de las artes visuales contemporáneas en América Latina. Esto no sucedió. Sucedió con Bogotá. Con la Bienal de acá de Medellín esto no sucedió. O sea, no fuimos el epicentro del arte en América Latina ni nada. Y no necesitamos serlo, ¿saben? No necesitamos serlo. Es decir, cuando se plantean eventos y cuando planteamos cosas como estas, no necesitamos agrandar más de lo que tenemos que agrandar las cosas. Es que este es el otro problema con nosotros en el medio del arte. Fuera de que somos los más hipócritas de todos, necesitamos inflar lo que no se necesita inflar. No necesitamos ser el epicentro de no sé qué. Necesitamos que la bienal sea una bienal bonita, sea una bienal amable con los públicos, sea una bienal que atraiga a la gente, pero a la gente de los territorios, y que sea una bienal de los territorios, como se dicen, de las subregiones. No necesitamos más. Necesitamos que la gente con la que estamos trabajando medianamente se identifique con eso. Pero no por lealtades de porque me están pagando una platica, yo tengo que venir a decir que es que la bienal es la mejor bienal que se hizo. Eso ya todo el mundo sabe que no es cierto. Sino hablarlo sinceramente y decir que no necesitamos agrandar las cosas más de las que
lo requieren, porque eso es inflar. Y las cosas infladas te explotan, caen, caen por su peso, por su falsedad, porque no funcionaron, porque mejor no decir cosas que no son, mejor no agrandar los discursos más de lo que se necesitan agrandar. Eso no pasó. Dice, todo esto hace de la Bienal un catalizador para posicionar a Antioquia como un epicentro de las artes visuales contemporáneas en América Latina, al tiempo que reafirman los lazos identitarios y se construye un legado cultural para las generaciones futuras. Arte para todos. Participación, comunidad y territorio. Arte para todos. Yo lo tenía subrayado con rojo acá en mis notas. Dejen de estar diciendo esa frase tan cómoda para meter todo ahí. Dejen de estar diciendo que arte para todos. No. Ustedes saben que eso es falso. Primero que todo, el arte no es para todos. Para tú acercarte a una obra de arte clásica o contemporánea, tienes que tener un mínimo de interés. Y para tener ese mínimo de interés o curiosidad, ya tuviste que haberte acercado al arte. Y la gente muchas veces por eso no entendía o no se relacionaban más con las obras porque precisamente no es para todos. Unas sillas apiladas o unas sillas en hileras, un apilamiento de basura, no es para todos. Porque ni siquiera es para gente formada, porque algunos no lo entienden, o algunos no van con ese criterio, o algunos no están a favor de esta clase de configuraciones estéticas. Entonces no es para todos. Dejemos ese mensaje, dejemos esa frase tan de utilizar, de manosear esa frase tan tonta que a todos se los veo. A todas las que quieren parecer cool y agradables en las redes, hablando de arte, dicen el arte es de todos, el arte es para todos. No, no engañan a la gente así, que no es cierto. Entonces, finalizando el discurso, el video o esto que me atreví a hacer, que probablemente no lo haga mucha gente, dudo mucho que alguien lo haga, porque a la gente le importa mucho lo que opinan los demás, no sobre las cosas, sino sobre ellos, ¿no? Las cosas positivas que nos trajo la Bienal. Yo estoy agradecidísima porque pude ver piezas que no conocía, por ejemplo, de la Bienal anterior o de eventos anteriores, con la exposición que se realizó en el Museo de Antioquia. Me pareció muy bien contextualizar esto, pero como lo mencionaba, quizás más grande el espacio, quizás más los artistas que estaban homenajeados allí, no sé. Esto por un lado. La exposición de grabadores definitivamente fue un sí total, acertadísimo. La exposición de Salaú me pareció que fue una exposición muy bien realizada. Me gustaron los trabajos. Tal vez si se sigue notando de alguna forma, como lo mencionaba, el desequilibrio de unos con otros. Me hubiese gustado mucho ver este artista que tenía estas obras como tejidas en punto de cruz, bellísimas, espectaculares, más grandes o con más espacio, ¿cierto? Pero ya no se sabe bien cómo fue la conversación con el artista, pero en Salaú se vieron cosas muy afortunadas. Me quedé muchísimo con las ganas de ver la intervención de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que también recibí muy buenos comentarios de esta intervención, aunque alguna gente decía que cuánto habría costado esto y que no tenía sentido, pero yo creo que dentro de lo que propone también una bienal como tal, pues esta intervención se me hacía que era como, estaba bien dentro de la curaduría y fue muy poética para muchos. Algo que también quiero mucho destacar es que además de la mediación y además de lo que hicieron los mediadores, pues la iniciativa que se hizo desde el inicio, o sea, querer hacer de nuevo la Bienal, volver a la Bienal, recapitularlas, me parece absolutamente de aplausos porque es un evento que marca muchísimo la historia de Antioquia, del arte en Antioquia. Quizás escuché algunas voces, no fueron de hecho pocas, que hubiese pasado si hubiéramos hecho mejor un MD, ¿cierto? Que también son eventos que me parecen a mí que encarnan un poco más como el espíritu de la época, encarnan un poco más las dinámicas actuales de las producciones en cuanto a los eventos de arte. Pero volver a la Bienal me pareció importante. Esta Bienal, como viene escrito en un par de ocasiones, lo que hizo fue como medirnos un poco, como medirnos el aceite, a todos en general, tanto en los aspectos como de cómo estamos
en términos de trabajo, de ética, en términos de cómo estamos entendiendo las dinámicas del arte acá en Antioquia, acá en Medellín, los artistas. Si vamos a hablar de balances de artistas, hay artistas buenísimos, obras espectaculares. En la sede de Coltabaco, si bien fue bastante desconectada y uno sentía la energía y el ambiente como muy crispado, pero eso se debe a la gente que es clarisintiente, lo entiende. Es una amiga me decía, hoy yo salí de allá estresadísima y no entiendo por qué. O sea, habían obras muy buenas, pero no entiendo por qué salí estresada. Claro, por la energía que se sentía del lugar, pero habían obras muy buenas allí también, a pesar de que no dialogaban entre sí, lamentablemente. Pero entonces también fue una oportunidad muy bonita de ver buenas piezas, de ver buen arte en algunas ocasiones, no en todas. Se hizo un balance entonces de lo que está aconteciendo acá. Mm, Tal vez si hay nuevos curadores y tal vez hay nuevas perspectivas, se haga un evento diferente, con una energía distinta, ¿cierto? Con artistas distintos. Algunos artistas quedaron muy impresionados o quedaron más bien como molestos porque no fueron invitados, pero finalmente también escuchaba yo que si van a recapitular las finales, pues esta va a ser como la primera. Y hubo uno que me decía, no, pues siquiera que yo no estuve en esa versión. Es decir, o sea, son como muchos puntos de vista y creo que todos son respetables, pero finalmente lo que nos entregó la Bienal fue ese regalo de mirarnos otra vez, de cómo estamos, de cómo estamos en términos de ética, de cómo estamos en términos de arte, de que hay buenos artistas. eh, Internacionalmente, lo que fueron las invitaciones a los artistas internacionales fue una cosa que para mí francamente pasó un poco como desapercibida, es decir, no fue como la gran cosa. Pude conversar con artistas que yo he admirado mucho como Carlos Garaycoa, por ejemplo, y la obra de él, bellísima en la sede de Coltabaco, pero pues más allá de eso creo que fue una bienal que nos dejó muchos aprendizajes para las próximas versiones que seguramente se van a venir de la mano de otras agendas políticas y de otras dinámicas, de otros discursos, etcétera. Entonces, nada, eso era como lo que tenía para decirles sobre el evento de la Bienal y muchas gracias por haber aguantado casi una hora este video. Nos estamos viendo en alguna otra ocasión. Vaya, síganme en mis redes, síganme en Instagram para que vean por qué es que están tan impresionados esas personas que, que dicen que es que yo estoy tirando mi carrera por la borda. Entonces, nada, eso es todo y muchas gracias.